Esto es Arqueología por Teléfono, un programa para hablar de arqueología y sobre todo de arqueología urbana. Todo iba bien con la arqueología, ¿no? Teníamos una idea general de que la arqueología era una ciencia del suelo, de la tierra. Y bueno, digamos, en el imaginario popular abarcaba las pirámides de Egipto, Perú, México, toda zona arqueológicamente muy importante. También, bueno, se había generado toda una arqueología que, bueno, vamos a estudiar los restos cerámicos de los pueblos originarios. Entonces era toda una línea arqueológica muy importante porque definía cómo había sido la historia más profunda de los países que hoy forman el mundo, ¿no? Entonces, bueno, sí, vamos a analizar ciertas vasijas de los pueblos africanos o algunas de los indios norteamericanos. Bueno, entonces se generaba, digamos, una arqueología que no era la arqueología de los egipcios, esa vieja arqueología imperial de los ingleses y los franceses, sino que formaba un paquete arqueológico de actividad científica muy importante y que era un gran porcentaje, casi la mayoría. En ese punto, estamos hablando de mediados del siglo XX, empezamos a pensar todos en un tiempo mucho más profundo, mucho más lejano, vinculado al nosotros. Entonces, en los países propios, los países donde residían los arqueólogos y arqueólogas, tenían historias muy profundas. A pesar de que había intercambio, bueno, me voy a estudiar Incas al Perú, o puedo ir desde Norteamérica, venir a estudiar, qué sé yo, en Amazonas, no había problema. Pero sí empieza a aparecer una fuerte necesidad local, nacional, por los restos arqueológicos. Bueno, de esa manera se empieza a estudiar dentro de los recursos que se podían tener, obviamente, la historia de Londres, la historia de los romanos en Inglaterra, la historia estadounidense, sobre todo lo que era, digamos, sus pueblos originarios, una vez, por supuesto, sojuzgados. En Perú, en México, empiezan a aparecer arqueólogos nacionales. Estos arqueólogos nacionales forman parte de un equipo que también está formando la identidad nacional, digamos, entre comillas. O sea, son parte, junto con la bandera, con el escudo, que ya estaban establecidos. La arqueología nacional empieza a ser importante, como empezaba a ser importante la historia nacional que le precedía. Entonces, bueno, hablamos de los próceres, recuperamos toda la parte de la independencia. Bueno, ahora nos falta la parte más vieja. No tenemos datos. Entonces, que hay alguna crónica. Bueno, muchachos arqueólogos, arqueólogas, vengan, excaven y saquen las vasijas y cuéntenos esa parte de la cual no hay crónica. Buenísimo, esa era la idea. Más o menos estamos hablando de mediados del siglo XX. ¿Qué pasó en ese proceso? Lo nacional empezó a quedar cada vez más dominante frente a las identidades más pequeñas, que son las identidades locales. Claro, como habíamos dicho, en Londres encuentran elementos romanos, como también hay a lo mejor en la campiña inglesa, fuertes construcciones, asentamientos, campamentos romanos, pero Londres dice, yo tengo también romano. Sí es importante lo romano en la campiña, en el campo inglés, yo que tengo en mi ciudad elementos romanos, Londres también es importante. Ese pensamiento, que no sale en Londres, sino que es casi simultáneo, aparece en Alemania, aparece en Francia, aparece en en España, en Italia. Empiezan a aparecer arqueologías con nombre de ciudad. Entonces, esa idea fue tan fuerte que a principios de la década del 80, en Toulon, Francia, se arma un congreso sobre arqueología y ciudad. Un congreso, un grupo de arqueólogos y arqueólogas se reúne. Bueno, vamos a discutir esto que se va a empezar a llamar arqueología urbana. La arqueología en las ciudades no era novedad, obviamente. Los primeros que hacen este tipo de arqueología son, digamos, ya por una cuestión de coincidencia. Dentro de la arqueología nacional, mira, justo en tal lado, de la casualidad que estaba dentro de una ciudad, las ciudades europeas sobre todo provienen de una historia muy profunda. Mira, en Roma encontramos, sí, en Roma vas a encontrar, pero eso no es una arqueología urbana, es una arqueología nacional ubicada en Roma.
Entonces en este Congreso de Toulon aparece un primer dilema. ¿Esto es una arqueología lo que estamos haciendo de la ciudad? Primer pregunta. O sea, ¿estamos haciendo la historia de la ciudad mediante los restos? ¿O es una arqueología en la ciudad? O sea, yo puedo encontrar el mismo resto que encuentro en Londres, en Bristol, o en el campo. ¿Es lo mismo? Entonces, esas primeras preguntas, si era de la ciudad o en la ciudad, aparenta una discusión medio sonsa. No lo era. Si es una arqueología de la ciudad, quiere decir que estoy manipulando desde los restos materiales cómo es la historia de la ciudad. Por lo tanto, cualquier cosa que esté ahí en el medio, que esté en el suelo, que afecta el proceso histórico. O sea, hay una cuestión de lectura de la historia. Por el otro lado, si es una arqueología en la ciudad, también afecta, pero como está dentro de la ciudad, tiene una importancia política. Cualquier programa de diseño de la ciudad debe tener en cuenta que hay un pasado que está bajo tierra. Entonces, esta cuestión, digamos, esta doble, este yin y yang de preguntas de la ciudad o en la ciudad, generó tales debates que finalmente los arqueólogos y arqueólogas, que no son tontos, dijeron, no, vamos a dejarlo que sea en la ciudad, porque de esa manera, al ser una cuestión espacial, yo puedo programar lo que puedo llegar a encontrar. Conozco la historia de la ciudad, no, mira, antes de hacer la carretera, consúlteme, señor. O sea, esa era la idea de esa arqueología espacial urbana. La otra quedó como un apéndice de la historia local, en la cual, bueno, miren, encontramos esta cosa, bueno, sí, mira, habla con el historiador que esto no fue suficiente. Esto no fue suficiente de ninguna manera. Avanzado el siglo XX, sobre todo en los países, digamos, latinoamericanos, la que fue verdaderamente pionera fue Argentina. Argentina, con las grandes modificaciones que se estaban haciendo, década del 80 prácticamente al 2000, iba paralela a lo que estaba ocurriendo en las otras ciudades donde había nacido la arqueología urbana, en un contexto que ahora estaba ocurriendo en Argentina. En la década del 80, esas ciudades, Londres, Berlín, París, incluso otras ciudades menores, encontraban esos restos porque la ciudad se transformaba. La ciudad maravilla es una ciudad que explota bajo el nuevo signo del capitalismo moderno, lo que se llama neoliberalismo, ¿no? Eso nos tocó de rebote en Buenos Aires, fines de la década del 80, concretamente 1989, el doctor Javelson empieza a excavar y empieza a encontrar cosas en la calle a medida que se va demoliendo Buenos Aires viejo. Paralelamente, en Rosario, Socorro Volpe empieza a encontrar en los basurales, que habían quedado bastante conservados, pero que iban a desaparecer, restos parecidos a los que se encontraban en Buenos Aires. Ya en la década, ya finalizado el siglo, en Mendoza, Horacio Chavazza, con el mismo Javelson, había varios otros arqueólogos muy conocidos, empiezan a trabajar también la ciudad de Mendoza, sobre todo la ciudad de Mendoza demolida por el terremoto. Entonces, ¿qué implicaba todo esto? Una gran movida en el mundo con respecto a los restos que aparecen en las ciudades. Ahora, ¿qué pasaba? La polémica siguió vigente. Si yo encuentro restos aborígenes que pertenecen a una historia que se terminó, nunca los aborígenes del siglo, supongamos, XIV, vivieron en la ciudad de Buenos Aires, nunca. Que sus descendientes hayan quedado, sí, pero no pertenecen a la fundación por Pedro de Mendoza y después refundada por Garay, estos aborígenes. No pertenecen porque no lo vieron nunca, están 2 siglos a lo mejor separados. Entonces, ¿es arqueología urbana o no es arqueología urbana? Ahí se vuelven a dividir las aguas, pero ahora por una cuestión ideológica. La ciudad somos nosotros, no son estos restos, estos aborígenes que no existen, somos nosotros. Lo cual no quiere decir que no nos apropiemos de esos restos y lo pongamos en un museo, pero no es nuestra historia. Ya no es la historia de la ciudad, no es nuestra historia. Entonces, a partir de ahora hay una nueva discusión sobre esto que implica
¿qué vamos a hacer si aparecen restos aborígenes importantes? Porque aparte los restos aborígenes son someros, son pequeños, son pocos, están muy alterados. Vamos a encontrar un fogón, 4 pedazos de carbón, algunas cerámicas, ojalá alguna punta de proyectil. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Tiene la misma importancia que yo encuentro un aljibe con basura del siglo XVIII, con botellas españolas o holandesas, con cerámicas inglesas que usaron los virreyes? Es lo mismo. Entonces, esta discusión todavía no se ha saldado. Se ha corrido el eje, pero no se ha saldado. A lo mejor lo que tenemos que pensar a esta altura del partido es si tenemos que pensar así, ¿no? Si lo que se encuentra es pasado, lo mejor es considerarlo como tal y decir, bueno, que sea nuestro o no, que sea de la ciudad o no, ha ocurrido aquí. Y eso es pasado humano. Creo que tenemos que ser un poco menos, a lo mejor, porteños, menos rosarinos o santafesinos y considerar que somos más humanos. Tal vez por fuera de la ciudad haya otros humanos, a los cuales esas historias que aparecieron en una avenida y que no son de la ciudad de Buenos Aires o de Rosario como ciudad, a lo mejor a ellos sí les interesa, incluso más que a nosotros.